Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de nuestro Club Familias y Smart. Hemos creado este espacio para acompañar con algunos tips, con algunos consejos, compartir algunas reflexiones, pero también queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones de libros, recomendaciones de películas, recomendaciones de series incluso, o de canales en YouTube que puedan ser pues de valor para ustedes en este proceso de aprendizaje autodirigido para sus hijos. Y pues ese tránsito también implica que los roles que nosotros tenemos como padres, como madres, como compañeros de viaje en este proceso de nuestros hijos y nuestras hijas, pues tenga también el soporte necesario. Y por eso existe este club de familias. Así que, pues bienvenidos en esta primera sesión. Queremos hablar sobre lo que representa la relación de la autodisciplina con el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, pues bueno, esperamos que tomen nota de aquellos elementos que más llamen su atención. Voy a ir haciéndoles algunas invitaciones a medida que avanzamos. No duden, por favor, si están en la clase en directo, pues compartirnos en el chat sus preguntas. Vamos a hablar un poquito sobre esto que significa la autodisciplina. Generalmente la palabra disciplina la estamos asociando con, no sé, con cargas pesadas, con cosas difíciles, con el hecho de que hay un trabajo duro de por medio, etcétera. Y también la asociamos con la imposición. Entonces, queremos también invitarlos acá a que piensen un poco en este momento de manera introspectiva, es decir, que se pongan un momento en ese lugar en el que ustedes que han logrado algo muy importante. Los invito a que viajen a uno de esos momentos de satisfacción que han tenido porque lograron algo, que se propusieron, algo que les costó, pero que valió la pena, y que están en ese momento de vivir esa satisfacción que da el deber cumplido, esa satisfacción que da lograr algo que se habían propuesto, y que conectemos con ese sentido de la disciplina, con el sentido de poder, ese sentido de logro mejor, ¿no? Y que en este momento también piensen mucho en ustedes. Antes de pensar en sus hijos e hijas, vamos a ir conectando con esto, por supuesto que sí. Pero justamente uno de los asuntos que puede hacer que adquirir disciplina sea difícil es porque otros nos están haciendo adquirirla, no porque nosotros mismos lo buscamos. Entonces, si seguimos pensando en la idea de que nosotros vamos a hacer que nuestros hijos hagan algo, puede que encontremos más obstáculos. De eso se trata el aprendizaje autodirigido, que nosotros logremos sembrar semillitas que dentro de ellos mismos crezcan sin que nosotros estemos, digamos, como todo el tiempo controlando lo que pasa con ellos. Entonces, la invitación acá es a que vivamos este escenario como con nosotros mismos, porque cuanto más fortalecidos estemos nosotros, más vamos a poder ayudar a nuestros hijos, incluso sin proponérnoslo. Entonces pensemos un poquito en estas imágenes que tenemos acá. Fíjense que son imágenes de logro, son imágenes de una expectativa que anima, son imágenes de justamente de, ay, lo logré, sí, esa satisfacción de voy bien, ¿no? Voy avanzando bien en mi ruta. Ese sentimiento de tengo una ruta, ese sentimiento de voy avanzando, ese sentimiento de quiero hacerlo, incluso de que tengo como un desafío que me está motivando, ese es el sentimiento al que quiero invitarlos a habitar en esta sesión, porque es el sentimiento en el que queremos llevar a nuestros hijos a habitar, y que suele ser complejo para nosotros sentirlos en ese lugar, en esa vibración todo el tiempo, ¿no? O muchas veces, o por lo menos algunas veces, porque ¿qué ha pasado? A nuestros niños nos los han ido apagando ciertas circunstancias, y conectarlos con esa vibra puede resultar difícil. Así que conectémonos nosotros con esa vibra primero, ¿no? Aquí hay unas palabras asociadas con la autodisciplina. Está el trabajo, ¿sí? Y pensemos en eso, bueno, sí, cuesta, nada que valga la pena es fácil. Llegar a esos logros implica trabajo, y debemos también entender ese valor, cómo leemos ese trabajo. Control, claro que sí, pero no un control impuesto, no el control de alguien que me vigila. No lo hago porque otro me controla,
¿no? Justamente está basado en el control que tú logras tener de ti mismo, de tus tiempos, de tus bajones, de tus momentos en los que estás súper conectado, etc. Implica enseñanza, claro que sí, pero justamente desde el valor de la enseñanza de la vida, de la enseñanza de todo el tiempo, de que aprendemos desde que nacemos y aprendemos con otros todo el tiempo. ¿Listo? Implica también pensamiento, mentalidad. ¿Qué pongo yo en mis pensamientos para lograrlo? ¿No? ¿Cómo hago para alimentar, para darle oxígeno a esos pensamientos que tengo para que las cosas puedan funcionar, puedan fluir? Por supuesto, lo que implica poner unos hábitos, tener unos hábitos, incorporar unos comportamientos, unas rutinas, poco a poco fortaleciéndolas, pues eso está también aquí inmerso, también de eso hablamos. Y hablamos de competencia en un sentido muy amplio, no es el competir con alguien. Hablamos de competencia en el sentido de ese conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de valores que tú necesitas para ponerlos en función de eso, de ese logro que estás buscando, de esa ruta, de ese camino que te has trazado. Y pues por supuesto el autocorregirnos con amor, el entender que muchas veces nos vamos a equivocar, el entender el fracaso como una manera de aprendizaje y el entender que si yo aprovecho esos aprendizajes voy a avanzar en mi ruta, pero también el hecho de que tengo que estar pendiente de cómo voy en mi ruta, ¿no? De cómo voy a avanzar. Entonces, lo que queremos compartir con ustedes hoy es el programa de Neuropsychology of Self-Discipline. Este libro, este audiolibro está en español y en inglés disponible en YouTube. En el aula les vamos a poner los enlaces y tiene una guía de apoyo. Entonces, ¿por qué es el recomendadísimo de hoy? Porque nos parece importante que ustedes lo pudieran aplicar. O sea, padres, madres, familiares, lo apliquemos primero. Nos demos el tiempo, escuchar media horita, 15 minutos diarios, ir mirando, ok, irlo profundizando. Esa es nuestra recomendación y a partir de eso vamos a conectar hoy con lo que significa trabajar por proyectos. Porque esa también puede ser otra recomendación o más bien otra sugerencia. Y es que ustedes puedan empezar a diseñar o a comprender por qué el proyecto, tener un proyecto es tan valioso y porque eso hace que conectemos con las implicaciones que tiene desarrollar autodisciplina. Entonces, entendemos que la habilidad para movilizarse a uno mismo, es decir, ¿qué significa movilizarme a mí misma? Es que yo pueda encontrar dentro de mí ese motor que me va a llevar a la acción y mis talentos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el aprendizaje autodirigido? Porque el aprendizaje autodirigido se basa en lo que tú quieres aprender y en cómo tú fortaleces esos talentos. Pero justamente la conexión con la autodisciplina tiene que ver con el hecho de que tú usas esos talentos para alcanzar lo que quieres conquistar. Y lo de menos es el tiempo que necesites o qué tan difícil sea realizarlo, porque ese propósito superior que tú tienes es el que te está movilizando, ¿sí? Eso no parece, eso, es decir, esto suena chévere, pero no siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo. Y por eso existen programas como este de neuropsicología que te ayudan a ir haciendo como ejercicios poco a poco que te conectan con estas posibilidades. Aprendizaje basado en proyectos es un enfoque pedagógico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ha hecho que tenga tanto valor y tanto potencial? Lo primero es que justamente cuando piensen en un proyecto importante que ustedes hayan tenido para su vida, hablemos de su vida, hablemos de su vida profesional, su vida laboral, piensen en algo que ustedes se propusieron y lograron. Ese proyecto que ustedes tuvieron fue el motor para todas las acciones que digamos, que confluyeron para lograr. Entonces, en este enfoque, lo que se busca es que los niños estén en ese centro, porque en el centro del aprendizaje, porque es un proyecto que los motiva a ellos. Entonces, entendamos un poquito el trabajo basado en proyectos para conectar con estas ideas de la autodisciplina que queremos compartir con ustedes hoy. El trabajo por proyectos se basa en que hay un tema
hay una pregunta inicial, ¿sí? Es decir, hay algo que nos está conectando. Entonces, voy a poner un ejemplo de uno de los proyectos que se está desarrollando actualmente. El tema y con lo que conectamos con estos niños y con un niño en particular es el asunto de el ponerse en modo historia. Entonces, ¿cómo diseñamos ese proyecto? A partir del hecho de que a él le gustaba ponerse en modo historia en sus videojuegos. Y resulta que esto conectó con los intereses de otros niños, no solo por los videojuegos, sino con el hecho de vivir las historias. Entonces, las historias de los superhéroes, las historias de lo que está, de sus personajes favoritos, etc. Así que ese ya sabemos que es un tema que les interesa, es un tema que los conecta. Entonces, en algunos casos, formamos equipos o los reunimos en ciertos momentos porque confluyen sus intereses. ¿Por qué es importante que se unan a personas que comparten sus intereses? Pues obviamente porque hay conexiones emocionales, hay conexiones con las que empiezan ellos a sentir esos desafíos y a sentir esas ganas de hacerlo. Por eso se conectan, por supuesto, con niños que comparten sus intereses. Entonces, cuando ya planteamos eso, nos planteamos un reto final, ¿sí? Es decir, vamos primero al final, a ese lugar de futuro. Y entonces les planteamos la posibilidad de que ellos crearan una novela gráfica que pudiera ser la base para una película, para un videojuego, para un proyecto superior aún, ¿no? Entonces, los conectamos con todo el universo Marvel, y el universo Marvel entonces nos cuenta cómo nacieron los cómics y cómo hoy pues es todo este ecosistema de películas que conocemos todos. Ese conectarlos con algo, con una posibilidad real, el conectarlos con algo que ellos están viendo que tiene mucho poder, pues hace que también sea un motivador, ¿no? Entonces nos planteamos, listo, la meta va a ser crear esa novela gráfica. ¿Por qué se habla de transversalidad? Porque entonces todo empieza a tener valor. Es decir, no se trata de un tema, de un listado de contenidos, sino que el hecho de que yo me conecte con eso me va a empezar a motivar a buscar muchas fuentes, a ver las películas mismas, y nosotros los vamos llevando con ciertas preguntas y ciertos elementos a que conecten con esos escenarios que pueden ser poderosos. Organización y planificación. Entonces el proyecto se organiza, ¿no? Y si tú vas a crear un proyecto para tus hijos y vas a ayudarlo a diseñar un proyecto, piensa en eso, vamos a poner unos objetivos, vamos a hacerlo en unos tiempos, esta primera semana vamos a lograr tal cosa. Esa idea, esa sensación de logro contribuye muchísimo a sentir que estamos avanzando. Muy bien, hay un intercambio de ideas en muchos momentos hay intercambio de ideas, cómo vamos, búsqueda y recopilación de información, como les digo, para que funcione. Por supuesto que se van llevando a que compartan lo que van buscando. Hay varios momentos de activación de la creatividad y llega ese momento de producción, ¿no? Cuando hablamos de ese momento de producción es como que empezamos a materializar eso que nos soñamos en las primeras etapas. Y también hay unos escenarios de presentación, de sustentación, de que otras personas vean lo que hice, de comentar, de contar cómo fue el proceso y cómo llegué a este producto. Y bueno, pues por supuesto hay una reflexión sobre cómo resolvimos esta pregunta inicial, cómo se transformó durante el tiempo, etc. Entonces, con esto en mente, sabiendo que un proyecto implica esto, y pues invitándolos a pensar en esos proyectos, entremos en materia. Pensemos.